Imaginemos por un momento que estamos criando programas informáticos complejos como si fueran caballos de carreras, Ujú. o cultivos de alto rendimiento. Cruzamos los mejores especímenes, introducimos, pequeñas variaciones y esperamos alcanzar la perfección evolutiva. Claro, la selección natural aplicada al código. Exacto. Pero, ¿qué pasa si estamos metiendo a 1.000.000 de estos caballos en una pista de carreras diseñada solo para 10? Menudo caos. O por el contrario, a 10 caballos solitarios en una pista gigantesca pensada para 1.000.000. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Un saludo enorme a quienes nos escuchan desde el otro lado, preparando su mente para asimilar ideas complejas de forma sencilla. Encantada de estar aquí. Hoy tenemos por delante una misión fascinante. Vamos a explorar un documento que, sinceramente, cambió las reglas del juego en la inteligencia artificial evolutiva. Es un privilegio profundizar en este tema hoy. Y esa metáfora de la pista de carreras que acabas de usar, la verdad es que ilustra a la perfección el problema central al que nos enfrentamos. Sí, ayuda bastante a visualizarlo. Totalmente. El documento base que vamos a diseccionar hoy minuciosamente es un informe fundamental del Laboratorio de Algoritmos Genéticos de Illinois. El famoso iLegal. Ese mismo, publicado en abril de 2004. Y fue escrito por investigadores de altísimo nivel, Kumara Sastry, Una May O'Reilly del MIT y David E. Goldberg. Palabras mayores. Efectivamente. Su título original en inglés se traduce como Tamaño de la población para la programación genética basado en la toma de decisiones. Y la misión con este análisis de hoy es verdaderamente crucial para nuestra audiencia. Vamos a explorar cómo la disciplina de la programación genética puede dejar de depender de las simples adivinanzas a la hora de determinar el tamaño de sus poblaciones. Que ya era hora, por cierto. Ya te digo. La intención es desgranar cómo estos investigadores utilizaron matemáticas puras y teoría de toma de decisiones para entender fenómenos increíblemente extraños dentro del código. Como el llamado código basura. Justo, el famoso bloat. Y ver cómo todo esto afecta al cálculo estadístico de cuántos individuos se necesitan realmente en esa pista de carreras evolutiva. Para entender la magnitud de lo que plantea este documento, resulta imprescindible situarse en el contexto de la época y observar el estado de la programación genética a principios de los años 2000. Que era una época de explosión total. O sea, un crecimiento descomunal. Se estaba utilizando esta rama de la IA para problemas de una importancia científica y práctica enorme, desde el diseño automatizado de antenas, fíjate, hasta la creación de modelos financieros hipercomplejos. Uh-huh. Sin embargo, la gente que programaba y diseñaba estos sistemas a menudo operaba, completamente a ciegas con los parámetros iniciales. A ver, esto resulta francamente difícil de asimilar desde fuera. Hablamos de una rama de la inteligencia artificial, una disciplina que por definición debería ser rigurosa, algorítmica y matemática. Sí, la teoría dice eso. Y resulta que para elegir algo tan fundamental como el tamaño de la población, la comunidad científica básicamente estaba tirando dardos en la oscuridad. Tal cual, literalmente. El tamaño de una población de programas podía variar de 10 individuos a 1.000.000 sin ninguna guía clara, cero justificación teórica sólida. Ya, suena un poco loco visto con perspectiva. Es que si no hay forma de saber el tamaño de la población que se necesita para resolver un problema, me pregunto, ¿no se convierte esto esencialmente en alquimia disfrazada de ciencia? Parece una dependencia absoluta del ensayo y error puro y duro. Bueno, es una observación muy aguda y tiene mucho de cierto a nivel empírico. Uh-huh. Pero la historia de la ciencia nos enseña que las disciplinas a menudo logran resultados prácticos sorprendentes mucho antes de que la teoría subyacente alcance a explicarlos. Como pasa con tantas cosas. Claro, la máquina de vapor funcionaba mucho antes de que se formalizara la termodinámica. Y precisamente por eso este estudio es monumental. Goldberg y su equipo tomaron una disciplina que dependía de reglas no escritas y le aportaron un marco estadístico sumamente riguroso. Le dieron una base matemática real. Efectivamente, este trabajo da un salto conceptual crítico. Pasa de centrarse en el suministro a centrarse en la toma de decisiones. Y ese cambio de enfoque parece ser la piedra angular del documento, ¿verdad? Según entiendo, el trabajo previo se centraba en el suministro, es decir, en asegurar simplemente que los fragmentos de código correctos estuvieran presentes en la sopa primordial inicial. Asegurar los bloques de construcción básicos. Eso es. Era como asegurarse de tener todas las piezas de un rompecabezas dentro de la caja antes de empezar a montarlo. Lo cual es necesario, claro, pero insuficiente.
Este informe argumenta que tener las piezas no garantiza para nada que el sistema sepa cómo unirlas. Hay que asegurar que el algoritmo tome buenas decisiones evolutivas en cada paso. ¿Y cómo abordan matemáticamente esa toma de decisiones? Pues aquí es donde los autores se apoyan en un concepto matemático clásico, el dilema del bandido de múltiples brazos. El postulado por Holland en los años 70. Exactamente, 1973. Imaginemos una fila de máquinas tragaperras, cada una con una probabilidad de premio diferente. Las famosas máquinas de los casinos. Justo. El jugador, o en este caso el algoritmo, tiene que decidir cuántas monedas gasta en explorar nuevas máquinas y cuántas en explotar la que parece dar más premios. Exploración contra explotación. Ahí le has dado. El algoritmo evolutivo tiene que decidir correctamente entre el mejor fragmento de código y el segundo mejor, asegurando que el módulo superior gane presencia en la población a lo largo de las generaciones. Vale, entiendo. Y para resolver esto en el entorno tan caótico de la programación genética, los autores tienen que mirar hacia atrás. Buscan inspiración en un modelo matemático de 1992 creado por el propio Goldberg. Con Deb y Clark, sí. Eso. Pero que estaba diseñado para una tecnología anterior y más simple, los algoritmos genéticos convencionales. En esos algoritmos, la idea central era controlar los errores al decidir entre dos instrucciones competidoras, ¿no? Así es. Supongamos que tenemos el mejor fragmento de código, al que llaman H1, y el segundo mejor, H2. Vale, H1 y H2. Al evaluar ese fragmento H1 frente a H2, la selección natural del algoritmo es ciega a las partes individuales, solo ve la aptitud global. O sea, la puntuación final del individuo completo. Exacto. Por lo tanto, la decisión de supervivencia se basa en distinguir una señal, que los autores definen como la diferencia matemática de rendimiento entre H1 y H2. Pero esa señal no viaja por el vacío. Para nada. Tiene que atravesar un ruido. Este ruido es la varianza, la interferencia causada por todos los demás fragmentos de código que forman parte de ese mismo individuo. A este fenómeno lo denominan ruido colateral. Vale. Para visualizar esto de forma más terrenal para quienes nos escuchan, imaginemos el ruido colateral en un algoritmo tradicional como el intento de distinguir el sabor sutil del romero, que sería nuestra señal. Me gusta esta analogía gastronómica. Sí, imagínate distinguir ese romero dentro de un guiso estándar. En un algoritmo genético clásico, los individuos tienen un tamaño fijo, como una receta estricta. Cada ingrediente se prueba exactamente una vez. Si el guiso tiene muchísimos ingredientes de sabores muy fuertes, es decir, un nivel altísimo de ruido colateral, se va a necesitar probar muchísimas cucharadas. Que equivaldría a tener una población enorme en el algoritmo. Exactamente. Se necesita una población enorme para estar estadísticamente seguro de que el romero realmente está mejorando el plato, y no es solo una casualidad de esa cucharada en concreto. Es una analogía que mapea perfectamente con el desafío matemático. En un algoritmo genético de tamaño fijo, la interferencia de los ingredientes es relativamente estable y predecible porque la receta no muta en longitud. Claro, si añades algo, quitas algo. Justo. Pero la programación genética opera bajo reglas geométricas completamente distintas, y ahí es donde los autores del informe despliegan unos malabares analíticos impresionantes. Porque en la programación genética, los programas no son cadenas fijas, son estructuras en forma de árbol con tamaños variables que crecen y se encogen durante el cruce evolutivo. Es un entorno dinámico. Siguiendo con la cocina, es como intentar distinguir el sabor del romero en un guiso donde los demás ingredientes están constantemente cambiando de tamaño, multiplicándose de forma descontrolada o desapareciendo de repente. Un guiso caótico. Totalmente caótico. Y lo que agrava la situación es que a veces algunos ingredientes entran en la olla, ocupan espacio físico, pero mágicamente no aportan ningún sabor, ni bueno ni malo. Ese es el famoso código basura, el bloat. Exacto. En estas condiciones, una instrucción puede aparecer múltiples veces en el mismo árbol, o puede estar presente pero nunca llegar a ejecutarse. Tiene tela el asunto. Tela marinera. Esa variabilidad introduce una complejidad asombrosa. En la programación genética, un bloque de código inactivo, lo que en biología computacional se llama un intrón, altera las matemáticas de fondo porque ocupa memoria pero no contribuye ni al ruido colateral ni a la señal. Es un pasajero silencioso. Una metáfora perfecta. Por el contrario, si un fragmento aparece varias veces y se ejecuta todas ellas, amplifica la señal de formas dificilísimas de prever. Claro.
Adaptar el modelo de decisión de 1992 a estas condiciones variables requirió redefinir desde cero qué constituye una prueba o intento estadístico válido dentro del código. Lo que nos lleva directamente a la formulación matemática del documento. Los autores logran derivar una ecuación maestra para calcular el tamaño óptimo de la población. Y sin necesidad de recitar fórmulas incomprensibles aquí, sí merece la pena detenerse en las variables que la componen. Porque revelan la anatomía pura del problema. Eso es. Primero integran la complejidad de la competencia, representada por la letra griega kappa. Ujú. Esto cuantifica cuántos fragmentos de código están compitiendo realmente. Hay que tener en cuenta que aquí se usa un alfabeto de funciones enorme, con suma, resta, senos, cosenos. Una competencia mucho más feroz que el simple sistema de ceros y unos de los algoritmos clásicos, desde luego, Y a esa variable kappa se le suma la relación matemática entre la señal y el ruido. que se representa como la diferencia de aptitud dividida por la varianza de los fragmentos de código. Sí, también incluyen un factor de seguridad probabilístico, denotado por la letra C, que si no me equivoco se extrae directamente de las tablas de distribución normal, la clásica campana de Gauss. Efectivamente, para garantizar que el algoritmo tenga un margen de error controlable. Piensa en ello como un intervalo de confianza en una encuesta estadística. Pero la innovación mayúscula, la variable que adapta todo este sistema clásico a la locura de la programación genética, es la que mide la cantidad promedio de fragmentos de código adyacentes que están presentes y que además se expresan realmente en cada árbol. El factor clave. Ahora bien, analizando esos parámetros, me surge una duda razonable sobre la aplicabilidad en el mundo real. Cuéntame. Para lograr que esta ecuación funcione y no se desmorone matemáticamente, los autores imponen unas condiciones teóricas sumamente asépticas. Asumen que todos los árboles de código son estrictamente binarios, es decir, que cada punto de decisión se divide en solo dos caminos. Sí, es una asunción fuerte. Y también asumen que la distribución inicial de la población es perfectamente uniforme. Pero a ver, en el caótico mundo real del desarrollo de software evolutivo, las funciones rara vez son divisiones binarias limpias. La estructura de los árboles generados es monstruosamente desequilibrada. Es verdad. Entonces, ¿hasta qué punto esta idealización matemática no desconecta el modelo de la realidad que pretende solucionar? Me parece un poco de laboratorio de cristal. Entiendo perfectamente la objeción. Es una crítica fundamental que siempre acompaña a la investigación teórica pura. Pero hay que pensar que todo modelo fundacional necesita establecer condiciones de contorno muy limpias en sus primeras iteraciones. Ya, aislar el fenómeno. Exacto. Si se introduce todo el ruido estocástico del mundo real desde el primer minuto, la matemática se vuelve un muro impenetrable. Asumir árboles que se dividen en dos ramas no es un capricho aleatorio. No. Nada. De hecho, mapea sorprendentemente bien con problemas estándar muy utilizados en la industria, como la regresión simbólica. La que intenta descubrir fórmulas matemáticas a partir de datos. Esa misma. Y usa operaciones que toman dos valores, como sumar A y B o multiplicar X por Y. Por tanto, lo que se construye aquí no es un manual de instrucciones universal, sino una línea base teórica. Entiendo. Podría considerarse como el ancla de complejidad de Kolmogorov del problema, un punto cero matemático, totalmente libre de fricción, desde el cual se puede empezar a escalar hacia escenarios más complejos. Vale, viéndolo así tiene sentido. Es como intentar calcular la aceleración de la gravedad en el vacío absoluto antes de intentar comprender cómo afecta la resistencia del viento a un paracaidista. Justo, una base inamovible. Ahora bien, el documento no se queda solo en la pizarra teórica. Para demostrar que esta ecuación tiene peso en la práctica, los investigadores la someten a pruebas empíricas rigurosas utilizando un entorno simulado muy particular. El famoso problema Order. Sí. Por lo que detalla el informe, es un entorno con reglas muy estrictas sobre cómo se lee el código. ¿Cómo funciona exactamente esta restricción a la hora de evaluar a los individuos de la población? Pues el problema Order está diseñado con una elegancia que resulta casi cruel. Cruel. Me gusta la palabra. Es que la regla inquebrantable es que un fragmento de código se expresa o se ejecuta como máximo una sola vez por cada árbol. Una y no más. Eso es. El algoritmo lee el programa estrictamente de izquierda a derecha. Se encuentra la instrucción correcta, la anota y suma puntos a la aptitud del individuo. ¿Y si vuelve a aparecer la misma instrucción más adelante? Si aparece repetida 10 veces más en el mismo árbol, el sistema es completamente ciego a ellas, las ignora. Solo tiene valor esa primera aparición. Qué interesante.
Esto permite aislar una dinámica muy específica porque fuerza el código extra a convertirse en puro peso muerto de manera artificial. Exactamente, aísla el impacto del código basura no expresado. Entiendo que los investigadores querían observar cómo aumentaba la necesidad de población a medida que el problema se hacía más y más difícil. Y para ello, calcularon que el tamaño del programa perfecto y más compacto posible se define matemáticamente como 2 por m menos 1. Donde m es el número de piezas clave, claro. Justo. Y a este tamaño ideal lo bautizaron como lambda sub k. Al someter esto a simulaciones reales, utilizando métodos donde los programas compiten entre sí para sobrevivir, los resultados muestran una divergencia fascinante entre el tiempo y los recursos. Los datos empíricos confirmaron una sospecha terrible, fíjate. ¿El qué? Observaron que el tiempo que tarda el algoritmo en converger, es decir, en encontrar la solución perfecta, crece de forma lineal. Si el problema dobla su dificultad, se necesitan el doble de generaciones. Hasta ahí, todo manejable. Lógico. Pero el hallazgo verdaderamente masivo, el que te hace llevarte las manos a la cabeza, es que el tamaño de la población requerida escala de forma cuadrática respecto a la dificultad del problema. En términos matemáticos, es un crecimiento O mayúscula de lambda sub k al cuadrado. Madre mía. Lo cual tiene unas implicaciones prácticas devastadoras si no se tiene en cuenta desde el principio. Totalmente devastadoras para los recursos. Claro. Significa que si a un equipo de desarrollo de software se le presenta un problema de IA que es solo un poco más complejo que el proyecto anterior, no les va a bastar con añadir unos cuantos servidores más. Van a necesitar multiplicar exponencialmente los recursos computacionales y la memoria para mantener la misma garantía de éxito. Ese resultado cuadrático sirve como una advertencia ineludible para toda la industria. Demuestra con precisión quirúrgica por qué operar mediante ensayo y error era una temeridad absoluta. Una locura económica, además. Exacto. Si se subestima la dificultad intrínseca del problema, la población configurada será drásticamente insuficiente. El algoritmo no solo tardará más, sino que fracasará de forma irremediable. Se quedará atrapado. Sí, en lo que llamamos óptimos locales, callejones sin salida evolutivos de los que no puede escapar porque simplemente no tiene suficiente diversidad genética para probar alternativas. Vale. Entonces, si el problema order nos muestra un escenario donde el código extra asfixia al sistema porque se ignora por completo, ¿qué ocurre si nos vamos al extremo diametralmente opuesto? Ahí es donde entran en juego los otros dos escenarios de prueba. Sí, para asegurarse de cubrir todo el espectro del comportamiento del código inactivo, los autores introducen dos problemas adicionales con nombres que no dejan lugar a dudas. Loud y on-off. Que se traducirían como ruidoso y encendido-apagado. Empezando por loud, aquí eliminan la restricción anterior por completo. En este escenario, cada una de las apariciones de un fragmento de código se expresa y cuenta para el resultado final. Todas las voces importan. Justo. El objetivo era tan simple como contar cuántas veces aparecían ciertos números en el árbol. La particularidad crítica es que aquí hay cero código basura. Absolutamente todo el código tiene voz. Y fíjate que los resultados de Loud resultan profundamente contraintuitivos en una primera lectura. Es que la lógica tradicional nos dictaría que si todo el código habla simultáneamente, el ruido colateral dentro del árbol sería ensordecedor. Exacto. Se esperaría que distinguir la señal requiriera poblaciones absolutamente inmensas. Pues no. La formulación matemática y las pruebas revelaron que el tamaño de la población en el problema Loud escala de forma sublineal. Sublineal, o sea, mejor de lo esperado. Muchísimo mejor. Concretamente, identificaron una complejidad de O mayúscula que crece en proporción a 3 elevado a k multiplicado por la raíz cuadrada de lambda sub k. Para visualizar por qué ocurre esto del escalado sublineal, volvamos a las analogías del día a día. Imaginemos un coro inmenso. El objetivo es que el coro cante una nota do perfecta. Me encanta. Si hay 50 personas cantando la nota do y 10 personas desafinando con la nota re, el resultado es mucho más claro que si solo hay una persona cantando do y otra cantando re. Claro, el volumen de la respuesta correcta ahoga el error. Exactamente. Aunque haya más gente haciendo ruido en total, la naturaleza aditiva de la repetición hace que la señal correcta aplaste literalmente al ruido colateral. Esto facilita muchísimo la decisión del algoritmo sin necesidad de aumentar drásticamente el número de coros enteros. Esa es la mecánica exacta en Loud. La redundancia activa actúa como un amplificador de señal.
no como una interferencia. Y bueno, para no quedarse solo en los extremos teóricos, los investigadores diseñaron el problema on-off. Para buscar el punto medio, supongo. Querían capturar la realidad intermedia, sí. Aquí implementaron funciones de control específicas que actúan como auténticos interruptores en el código. Una función tiene el poder de expresar a sus nodos dependientes en el árbol y otra función paralela los suprime por completo, los apaga. Simula los intrones y los segmentos de código muerto. De forma magistral. Era una forma de hacer que la expresión del código fuera, digamos, ajustable a voluntad en el experimento. Y el resultado, según Leo, fue que este escenario intermedio también escaló de forma sublineal. Sin embargo, observando el problema on-off con un poco de ojo crítico, es difícil no cuestionar de nuevo la excesiva pulcritud del experimento. A ver, otra crítica de ingeniería pura. Es que en la naturaleza salvaje del desarrollo de software, el código inútil, el verdadero bloat que ralentiza los sistemas y satura la memoria, rara vez tiene un interruptor de encendido y apagado tan limpio y binario. Ya. Por lo general, nos enfrentamos a código espagueti, altamente interdependiente, que altera el rendimiento global de formas extremadamente sutiles y dificilísimas de rastrear. Asumir que el código basura se comporta como una simple bombilla que se apaga parece simplificar en exceso la realidad de programas que alcanzan millones de nodos de profundidad. Y es una objeción totalmente justificada, insisto, desde la perspectiva de la ingeniería aplicada. Pero ahí es precisamente donde radica el valor incalculable de on-off para la investigación teórica pura. ¿En qué sentido? Proporciona al laboratorio lo que podríamos denominar una perilla de control matemático. Un regulador. Eso es. Al ajustar gradualmente esa probabilidad de expresión en un entorno absolutamente controlado, pueden observar con una precisión milimétrica en qué punto exacto el código inactivo satura la señal y fractura irremediablemente el proceso de toma de decisiones del algoritmo. Ah, claro. Ese nivel de aislamiento y trazabilidad es, a día de hoy, físicamente imposible de conseguir midiendo el código espagueti de un entorno real. El problema on-off no intenta ser un reflejo del mundo real. Es una herramienta de diagnóstico. Es el instrumento de calibración, el espectrómetro que permitirá entender y medir la complejidad del mundo real en investigaciones futuras. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Llegados a este punto de profundidad, creo que es vital estructurar las piezas para tener una visión panorámica clara. Vamos a consolidar formalmente las conclusiones más grandes y definitivas que se extraen de este documento histórico. Porque realmente cambian el paradigma de cómo se debe gestionar la evolución del software, sin duda. El primer punto innegable es que el tamaño de la población en cualquier ejercicio de programación genética no puede volver a ser una simple adivinanza basada en la intuición del programador. Se acabó el tirar dardos. Se acabó. Tiene que fundamentarse rigurosamente en la probabilidad estadística de minimizar los errores al elegir entre módulos de código que compiten por la supervivencia. El segundo pilar conceptual que establecen es el reconocimiento matemático formal de que el bloat, ese código inactivo o basura, es muchísimo más que simple espacio muerto ocupando memoria en un disco duro. Eso es fascinante. Demuestran que altera radicalmente la geometría del problema, modifica de forma activa cuántas oportunidades reales, cuántos enseños estadísticos, tiene un fragmento de código útil para demostrar su eficacia frente a la implacable selección natural del algoritmo. Y el tercer punto, que resulta verdaderamente revelador, es lo que podríamos bautizar como la gran paradoja del tamaño del árbol. Los autores desvelan la existencia de una enorme presión contradictoria operando de forma simultánea dentro del sistema. Es una tensión de ingeniería fascinante, ¿sí? Por un lado, se necesita que los árboles de código sean extremadamente grandes para asegurar matemáticamente que todas las piezas clave tengan espacio físico para existir y puedan llegar a expresarse. Pero, simultáneamente, Se requiere que esos mismos árboles sean lo más pequeños posible para mantener a raya el ruido colateral que generan todos los fragmentos chocando entre sí. Es como necesitar una nave industrial gigantesca para garantizar que tienes espacio para guardar todas las herramientas posibles, pero al mismo tiempo desear un armario minúsculo para no perder horas buscando a ciegas la llave inglesa correcta. esa formulación de la paradoja ilustra el problema de diseño a la perfección. Una nave inmensa contra una caja de herramientas de mano. Totalmente. Y si trasladamos estas conclusiones teóricas al terreno de la aplicación práctica para quienes desarrollan estos algoritmos en la actualidad, resulta evidente que introducir esta ecuación exacta en problemas comerciales masivos sigue siendo un desafío titánico. Claro.
Por el punto de partida ciego. Principalmente porque, antes de pulsar el botón de inicio, es materialmente imposible conocer cuál será el tamaño del programa más compacto capaz de resolver el problema. De saberlo, el algoritmo evolutivo sería innecesario. No estaríamos usando programación genética para empezar. Efectivamente. No obstante, este análisis matemático trasciende la fórmula exacta para convertirse en una regla general de diseño de un valor incalculable. Exacto. Proporciona un margen de maniobra lógico y predecible. Permite, por ejemplo, que al configurar los parámetros iniciales en un proyecto nuevo, se sobreestime deliberadamente la cantidad de código basura que va a aparecer. Una estrategia muy inteligente. Al asumir desde el minuto 1 un escenario pesimista en cuanto al crecimiento del bloat, se puede establecer matemáticamente un tamaño de población que actúe como una inmensa red de seguridad. Es una póliza de seguro estadística contra el crecimiento masivo y descontrolado que experimentan los árboles de código a medida que mutan, generación tras generación. Ese es el mayor legado del informe Desastre, O'Reilly y Goldberg. Sin duda. Comprender que la relación íntima entre el tamaño de la población y la viabilidad de la solución final responde a leyes estrictas de la gestión del ruido y la teoría de decisiones. Otorga a la disciplina las herramientas para estructurar las simulaciones de manera muy profesional. Maximizando las garantías de éxito sin tener que dilapidar millones de recursos de computación de forma ciega y desproporcionada. Una madurez necesaria para la IA. Y toda esta inmersión profunda en la gestión del ruido algorítmico nos lleva a un pensamiento final para dejar a nuestra audiencia reflexionando sobre conceptos que van mucho, mucho más allá de las pantallas y los servidores. A ver, ¿qué nos traes? Si nuestros programas genéticos más avanzados se enfrentan de forma inevitable a este gigantesco problema del código basura, creando ruido y dificultando sus decisiones evolutivas, miremos por un segundo hacia la biología humana. Terreno pantanoso y fascinante a la vez. Hoy la ciencia reconoce que una inmensa proporción de nuestro propio código fuente, de nuestro ADN, es considerado ADN no codificante o directamente ADN basura. Que ocupa espacio igual que el bloat informático. Exactamente igual. Entonces, es remotamente posible que la naturaleza, en su lentísimo e implacable proceso de ensayo y error, utilice exactamente este bloat biológico para gestionar el ruido colateral a lo largo de millones de años. Es una perspectiva brutal. Funciona nuestro ADN no codificante como ese inmenso amortiguador estadístico que protege y aísla las mutaciones beneficiosas críticas para nuestra supervivencia frente a la selección natural. Al contemplar esa posibilidad nos surge una pregunta que a mí personalmente me vuela la cabeza. Dime, ¿somos los seres humanos el resultado en tiempo real del algoritmo genético perfecto, gestionando su propio tamaño de población en el entorno de simulación más complejo imaginable, que es la Tierra? Madre mía. Es una extrapolación profundamente estimulante. Difumina por completo la barrera entre la computación de silicio y la evolución del carbono, demostrando que al final los desafíos de la información y la vida son universales. Absolutamente universales. Y con esa reflexión que espero les deje dándole vueltas al tema, damos por cerrado este análisis a fondo. Gracias por acompañarnos en este viaje analítico denso pero absolutamente transformador. Ha sido un verdadero placer. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando y explorando estas increíbles fronteras donde las matemáticas rigurosas, la biología ancestral y el futuro de la inteligencia artificial comparten un mismo idioma. Hasta la próxima.